Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, aprovechamos que ya somos un poquito más de participantes conectados. Nuevamente agradecerles muchísimo que nos den el tiempo para platicar con ustedes sobre varios temas. En particular en esta sesión, como seguramente ya todos vieron, vamos a estar hablando sobre firmware, actualizaciones, en fin, vamos a ver, hay varias cositas interesantes. Se vuelve un tema bastante relevante porque, bueno, por ahí hace algunos meses hicimos algunas encuestas con clientes, canales, distribuidores, etcétera. Y uno de los temas con los que más dudas habían era precisamente, pues bueno, las actualizaciones de firmware, cómo se hacen, por qué debo actualizar y, bueno, más temas que vamos a ver durante la presentación del día de hoy. Para quien sea nuevo en estas sesiones y todavía no nos ubique, permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Pablo García, yo soy gerente de desarrollo de negocios para la región de Latinoamérica y me acompaña también en esta sesión Héctor Zurita, que es ingeniero de soporte para Grandstream Networks en Latinoamérica. Y bueno, el buen Héctor nos estará apoyando con todas las dudas y preguntas que tengan a lo largo de la sesión y, por supuesto, al finalizar. También recordarles que terminando la presentación que damos en este tipo de sesiones, siempre tenemos una parte de preguntas y respuestas para obviamente poder ver cuáles son sus dudas y responder la mayor cantidad de ellas mientras nos dé tiempo en esta sesión. Las preguntas normalmente las resolvemos a través de nuestro chat. El chat es un módulo que está integrado en esta aplicación, que es IP Video Talk. Lo pueden encontrar en la esquina superior derecha de su pantalla, como dos globitos. Ahí nos pueden escribir mensajes. De hecho, ya varias personas nos han estado saludando. Muy buenas tardes a todos. Y hay un módulo particular de preguntas y respuestas que de hecho es la mejor manera para que nos hagan llegar todas sus dudas, puesto que así las podemos responder de manera mucho más organizada. Y ese módulo está en la esquina inferior derecha de sus pantallas y es el globito que tiene una Q. Ahí ustedes van a poder ponernos sus preguntas y ya sea que las contestemos en vivo o a través de texto, ustedes van a poder ver ahí las respuestas. Pues bueno, sin más introducción, voy a compartirles mi escritorio para que podamos iniciar con la presentación del día de hoy. Recordarles y saludar también si nos están viendo a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Es una de las funcionalidades que viene integrada en la aplicación de IP Video Talk, poder hacer streaming en vivo a través de redes sociales. En este momento lo estamos haciendo por nuestra cuenta oficial de Facebook, Grandstream Networks Latinoamérica. Entonces, pues bueno, un saludo a todos los que nos estén viendo por allá. Y nada más pedirles si me pueden confirmar a través del chat si ya están viendo mi pantalla. Perfecto, muchas gracias Kevin, Giovanni, Daniel, Sergio, les agradezco mucho y bueno, les voy a poner entonces la presentación. Listo, entonces, pues bueno, como ya veníamos platicando, ¿no? Actualizaciones de firmware. ¿Qué es el firmware? ¿Por qué son importantes? ¿Qué debo de saber al momento de actualizar? ¿Cuáles son los métodos que tengo para actualizar el firmware en mis dispositivos Grandstream? Todas estas dudas que son las más comunes que se tienen cuando hablamos de este tema y cuando nos presentamos, obviamente, con casos de soporte, es lo que vamos a revisar, perdón, durante la presentación del día de hoy. Entonces, dando inicio, ¿no? Ahora sí que, como dicen, iniciemos por el principio, ¿no? ¿Qué es el firmware? Para que todos entendamos y estemos en el mismo canal y correctamente contextualizados. El firmware es prácticamente un código, un programa informático que es lo que va a tener una relación directa con el hardware del dispositivo que estemos utilizando, llámese un teléfono IP, un access point, el router, un PBX, un sistema de control de acceso, en fin, cualquier dispositivo va a necesitar este firmware para poder coordinar las acciones que el hardware está realizando y ejecutar
correctamente todas las instrucciones que se le den al dispositivo. Entonces, es una pieza fundamental para que todos los dispositivos puedan funcionar de manera correcta, ¿no? Obviamente no es un tema exclusivo de Grandstream, ¿no? Prácticamente todos los dispositivos electrónicos que ustedes utilizan de cualquier fabricante, ya sea hacia el mercado de consumidor o hacia el mercado empresarial, tienen esta pieza fundamental y, bueno, es importante que esto siempre esté al día, siempre esté actualizado para, pues bueno, asegurarnos de que vamos a tener siempre las mejores funcionalidades y, en fin, vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero bueno, entendiendo qué es el firmware, es esta pieza de software que va directamente ligada al hardware y que es lo que nos va a permitir que el dispositivo funcione. ¿Cómo se hacían antes las actualizaciones de firmware, ¿no? Creo que ese es un punto bastante interesante que tal vez no todos tenemos muy presente y creo que inclusive de ahí nace un poco toda esta, pues de repente complicación, ¿no? Que nos imaginamos al momento de tener que actualizar un firmware. Pero bueno, hasta mediados más o menos de los años 90, el procedimiento típico era reemplazar físicamente el medio de almacenamiento que contenía el firmware. O sea, no era simplemente un tema de actualizar descargando un firmware y reemplazando la versión anterior y listo, todo esto quedaba corriendo, sino que el dispositivo de almacenamiento en donde el firmware era grabado no se podía reescribir, entonces se tenía directamente que reemplazar físicamente esta pieza para poder contar con una nueva versión de firmware. Entonces, era muy complicado tener que hacer esto. Entonces, cuando normalmente tenías una versión de firmware estable, una versión que estaba funcionando, pues te quedabas con ella, ¿no? Y sin importar que tal vez pudieras tener más funcionalidades, algunas mejoras, etcétera, pues era más fácil simplemente quedarte operando de manera estable como lo estabas haciendo a arriesgar algún tema de daño físico o algún tema de mal funcionamiento por tener que hacer este reemplazo físico de una pieza o un componente del equipo. Por suerte, todo esto ha cambiado en los últimos años y todos estamos ahora muy familiarizados con las actualizaciones de firmware o de software, no solamente en dispositivos Grandstream, sino, como les decía, en cualquier tipo de dispositivo, llámese computadoras, smartphones, cámaras, bocinas, cualquier dispositivo que utilicemos en nuestro día a día requiere actualizaciones de firmware y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Es muy gracioso, ¿no? Como en los dispositivos que están enfocados hacia el consumidor final, esos dispositivos que ya mencionaba que utilizamos todos los días de nuestras vidas, ¿no? Llámese un smartphone, una computadora, una cámara, una bocina, una consola de videojuegos, en fin, prácticamente ya todo contiene firmware y se debe de actualizar. Cuando hablamos de estos dispositivos que utilizamos como consumidores finales, prácticamente estamos al día en ese firmware, ¿no? Y estamos esperando a que salga la nueva versión y estamos inclusive suscritos algunos a que me manden la versión beta porque ya la quiero probar desde antes y tener las últimas funcionalidades y entonces tengo el nuevo sistema operativo, en fin, estamos muy al pendiente de lo que está sucediendo con las versiones de firmware o de sistemas operativos de productos o dispositivos que van al consumidor final. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestros dispositivos de comunicación empresarial cuando debería de ser aún más importante y relevante que tengamos todos estos dispositivos actualizados y con las últimas funcionalidades? Porque pues ahí es en donde se está transmitiendo y intercambiando toda la información sensible de la empresa y son dispositivos, equipos que estoy utilizando todos los días para generar ingresos a la organización y a mi persona. Entonces, debería de ser algo de lo cual estemos igual dependientes que como lo estamos con nuestros dispositivos personales, ¿no? Entonces, es algo bien importante y sobre todo porque los firmwares, además de corregir fallas, ¿no? Que es un punto importante, corregir bugs, de repente cuando ustedes reportan bugs a nuestro equipo de soporte, pues todo esto se queda documentado
en nuestros sistemas, y cuando se trabajan en nuevas versiones de firmware, obviamente se corrigen todos los bugs que se hayan presentado para que los equipos operen de mejor manera. Se agregan nuevas y mejores funcionalidades de manera constante en todos nuestros equipos, y lo más importante es mejoras de seguridad. Normalmente en todas las versiones de firmware nuevas que se sacan hay alguna mejora de seguridad, e insisto, pensando en que los dispositivos de comunicación empresarial se utilizan para intercambiar información sensible, información de la empresa, pues deberíamos de estar bastante al pendiente de estas actualizaciones. De hecho, la seguridad para quienes nos han acompañado en nuestras últimas sesiones y nos siguen en redes, en nuestros newsletters y todo esto, pues ha sido un tema que hemos tocado últimamente bastante, puesto que ha generado bastante preocupación, no preocupación, sino bastante interés en nuestros usuarios, el tener todos sus dispositivos actualizados y con todas las funciones de seguridad activadas, ¿no? Pero pues no se puede tener todo activado y lo último funcionando si no se tiene la última versión de firmware, ¿no? Entonces es indispensable que actualicemos nuestros dispositivos por esa simple razón. ¿Cómo sabemos qué hay de nuevo en el caso de Grandstream en particular, ¿no? Es muy importante que lean las notas de cada firmware que se libera. Una manera de enterarse cuando hay nuevo firmware de todos nuestros dispositivos es a través de nuestro newsletter, ¿no? Nuestro newsletter mensual contiene una sección en donde les avisamos cuáles son las familias y los dispositivos que cuentan con una nueva versión de firmware oficial durante ese mes, para que ustedes puedan ir simplemente a nuestra página web y consultar precisamente las versiones y consultar estas notas que se liberan junto con la versión de firmware. En estas notas hay muchísima información que además de explicar cuáles son los bugs que se corrigieron, qué características nuevas se están agregando, también vienen algunos comentarios que nos ayudan a ver qué versión de firmware debo de estar para poder actualizar, que eso es un punto muy importante que también vamos a tocar más adelante, porque es algo que muchas veces pasa desapercibido por no leer estas notas. Simplemente veo una nueva versión de firmware, la quiero descargar, lo hago, instalo, y entonces vienen más problemas por no detenerme unos minutitos a leer estas notas. De hecho, estas notas son bastante sencillas, bastante amigables. Estoy casi seguro de que un buen porcentaje de los asistentes a este webinar no han abierto alguna vez estas notas. Entonces les pongo aquí un ejemplo de una nota, de un release note de uno de nuestros access points, ¿no? Entonces, para que vean, simplemente la información que viene en estos documentos es, bueno, cuál es la versión de firmware más reciente. También viene información sobre las versiones anteriores, a qué producto va destinado, cuál es la fecha de liberación, cuáles son las mejoras, cuáles son correcciones de bugs, ¿no? Cuáles son algunos problemas que sabemos que se pueden presentar si no se siguen ciertas indicaciones. En fin, todo eso está en las notas, y punto a punto se va explicando cuáles son estas nuevas características o estas mejoras que va teniendo el dispositivo, para que ustedes sepan qué esperar una vez que tengan el nuevo firmware instalado y qué van a poder configurar. Entonces, es importante dedicarle un par de minutitos a leer estas notas para saber exactamente qué estamos instalando, qué vamos a poder poner en funcionamiento ahora en nuestros dispositivos, y conocerlo al 100%. Entonces, vamos ahora a platicar sobre cuáles son los métodos para actualizar el firmware en mis dispositivos Grandstream. En realidad es muy sencillo. Hay 4 métodos principales. Todos ellos son bastante fáciles, nada muy complicado. Y vamos a dar un repaso muy breve por cada uno de ellos para que ustedes los conozcan. Entonces, el primero de ellos es a través de nuestro website, ¿no? De firmware.grandstream.com, que a final de cuentas también se va a poder comportar como un servidor de actualización, y simplemente hay que configurar en nuestros dispositivos Grandstream esta ruta, firmware.grandstream.com, como la ruta de actualización. Una vez que yo deje esto configurado,
los dispositivos van a descargar el firmware desde esta ruta y van a estar actualizados. No necesito hacer absolutamente nada más. Es uno de los métodos más sencillos que tenemos, ¿no? Cuando esté yo parametrizando mi teléfono IP, mi access point, mi PBX, en fin, lo que esté configurando, el dispositivo que esté configurando, simplemente en la ruta de actualización yo voy a colocar firmware.grandstream.com para tener la última versión. Algo muy importante de mencionar de este método en particular es que esta ruta no está configurada por omisión en nuestros dispositivos. Los dispositivos vienen configurados para utilizar y para apuntar hacia el GAPS, del cual vamos a hablar más adelante en una lámina más. Y el problema más común al que nos enfrentamos es que la gente olvida cambiar esta ruta, ¿no? Simplemente dejan lo que viene configurado por defecto en el equipo, que es utilizar el GAPS. Ahorita van a ver más adelante por qué se utiliza el GAPS o por qué viene por defecto el GAPS en nuestros equipos. Y al no cambiar esta ruta, pues es imposible que los dispositivos se puedan actualizar. Entonces, es importante, si no contamos con servicio de GAPS, ¿no? Que más adelante, ahorita vamos a ver qué es el GAPS, simplemente cambiemos esa ruta y con eso vamos a asegurar que nuestros dispositivos van a estar en la última versión de firmware. Ahora, el GAPS, ¿no? Es el Grandstream Auto Provisioning Service. Es un servicio que ponemos nosotros a disposición de todos nuestros distribuidores y canales para que se pueda hacer un aprovisionamiento masivo de teléfonos, ¿no? Entonces, simplemente lo que hace el GAPS es redirigir ciertos equipos que están identificados a través de sus direcciones MAC, hacia servidores de configuración que, bueno, ya les proporcionen como tal a los equipos los archivos que necesitan para tener configurados los parámetros adecuados para cada uno de los proyectos. Entonces, de acuerdo a la dirección MAC, insisto, que tienen los equipos, nosotros identificamos con qué distribuidor están, ¿no? Y ese distribuidor puede configurar una instancia del GAPS para después de redirigir los teléfonos hacia el servidor de configuración adecuado, ¿no? Entonces, dentro de los parámetros que el GAPS puede configurar en los teléfonos está precisamente cambiar la ruta que mencionamos anteriormente. Entonces, el GAPS puede planchar ese parámetro, ya sea con la dirección que veíamos en el punto 1, que es firmware.grandstream.com, o puede también poner la dirección de un servidor de firmware local, ¿no? Si yo decido, porque mi red no va a tener salida a internet o porque me parece mucho más eficiente tener el servidor local con la imagen del firmware ahí para que los teléfonos simplemente o cualquier dispositivo vaya a consultar y a descargar el firmware de manera local sin tener que salir a internet, lo puedo hacer así y ese path, esa ruta que los dispositivos tienen que seguir para ir por sus nuevas versiones de firmware, se puede cambiar precisamente en el GAPS al momento de cambiar los parámetros de configuración de estos dispositivos. Entonces yo puedo, insisto, poner el servidor de firmware de Grandstream, firmware.grandstream.com, o poner una dirección para un servidor local. El tercer método para actualizar el firmware de nuestros dispositivos Grandstream es precisamente hacerlo a través de estos servidores locales, ¿no? Los dispositivos de Grandstream soportan archivos de configuración ya sea desde servidores HTTP, HTTPS o TFTP, y simplemente se establece la ruta hacia ese servidor local para que el dispositivo vaya, consulte y descargue el archivo de configuración desde esa ruta particular. Algo interesante es que los PBX de la serie UCM de Grandstream pueden ser utilizados precisamente como este servidor local de actualización con la funcionalidad de Zero Config, que prácticamente todas las terminales de Grandstream soportan. Entonces, nuestro propio PBX, en caso de que estemos desplegando un proyecto en el que esté contemplado un dispositivo de la serie UCM, pues ese mismo dispositivo nos puede servir como nuestro server de actualización de firmware local,
no tengo que ir directamente a los servers de Grandstream expuestos a Internet, sino que puedo hacerlo a través de el mismo UCM. Y por último, el cuarto método para actualizar firmware en nuestros dispositivos es subir los archivos de manera manual. Es la manera, digamos, menos recomendada porque es hacerlo totalmente paso a paso sin que haya nada de automatización en este proceso. O sea, yo tengo que ir al sitio web de Grandstream, a la sección de firmwares. Ahí puedo descargar yo un archivo zip que contiene la imagen que quiero instalar y tengo que ingresar después a la interfase web del dispositivo, ya sea del teléfono, del access point, en fin, del dispositivo Grandstream que yo vaya a utilizar. Ingreso a la interfase web y desde ahí cargo de manera manual la imagen o el archivo de la versión de firmware que quiero instalar y simplemente así lo puedo actualizar. Les decía, no es el proceso más rápido ni el que recomendamos, obviamente, para hacer un despliegue o una actualización de varios terminales, porque obviamente va a ser muy tardado, pero normalmente esto puede funcionar cuando se está haciendo algún tipo de corrección o resolución de problemas, ¿no? Cuando notamos que el teléfono no puede hacer la actualización de manera automática por X o Y situación, pues lo más eficiente es hacerlo de esta manera, aunque nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir directamente a grandstream.com, buscarla en la sección de soporte, la pestaña de firmwares y ahí descargar directamente los archivos zip. Algo bien importante, no importa cuál de los métodos utilicemos, es asegurarnos que la versión de firmware que tiene mi dispositivo es la correcta para poder dar el salto hacia la versión que quiero instalar, ¿no? Entonces, toda esta información viene en los release notes e inclusive si ustedes se meten a la página web, ahí, como les decía, a la sección de firmware, viene normalmente una nota también de precaución diciéndoles cuál es la versión mínima de firmware que su dispositivo debe de tener para poder actualizar. Si no cumplen con esa versión, obviamente es importante que den el paso hacia la versión mínima requerida y posteriormente vayan hacia la última versión. Esto es importante porque ¿qué puede pasar si yo no llevo a cabo este paso? Seguramente los dispositivos se van a empezar a comportar de manera extraña, puesto que la versión de firmware no era compatible con lo que teníamos instalado previamente y a final de cuentas voy a tener que hacer un reinicio de fábrica en donde obviamente el equipo va a regresar a la versión de firmware con la que salió de producción y pues bueno, voy a tener que iniciar otra vez con todo el proceso de aprovisionamiento y de actualización. O sea, no es nada que vaya a dejar inutilizables nuestros dispositivos, pero sí nos va a hacer retrabajar y perder tiempo cuando simplemente cerciorándonos de la versión mínima de firmware que necesito para llevar mi dispositivo hasta la última, pues sea la adecuada y esté instalada, ¿no? En el caso particular de los teléfonos IP, ni siquiera van a aceptar esta actualización, simplemente si no es compatible, te va a desplegar un mensaje de error que no te va a permitir continuar con la actualización. Entonces, ni siquiera vas a poder continuar con el proceso si no estás en la versión adecuada para poder dar el salto hacia la última versión, ¿no? Entonces, importantísimo, leer las notas antes de actualizar la versión de firmware para corroborar que todo esté en orden antes de continuar, ¿no? Entonces, si se fijan, los 4 métodos que tenemos para actualizar el firmware son bastante amigables, ¿no? Es algo que se tiene que configurar normalmente una vez y se acabó, ¿no? No tenemos que estar configurando N cantidad de veces, es simplemente determinar cuál es el método más adecuado de acuerdo a la implementación que vaya a hacer, ya sea utilizar los servidores de Grandstream, que es la ruta es firmware.grandstream.com, ese es el primero, y si mis teléfonos van a tener salida a internet,
¿no? Puede que sea uno de los métodos más adecuados y de los métodos más simples para mantener mis dispositivos actualizados. El segundo es a través del GAPS, simplemente determinar si voy a utilizar el servidor de Grandstream o voy a utilizar un servidor local, y si estoy haciendo uso de este servicio a través de mi distribuidor, simplemente decir, ok, quiero que los teléfonos se actualicen de esta o de esta otra manera, y la ruta de actualización va a quedar planchada en la configuración. El tercero es servidores de actualización local. Si mis teléfonos no van a tener acceso a internet porque los voy a tener restringidos solamente a la red local o a la red de telefonía, si los teléfonos me parece que tardan mucho en descargar el firmware porque tengo algunas veces temas de lentitud en conexiones, etcétera, etcétera, pues lo más adecuado es dejar todas estas tareas de manera local y hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Puede ser alguna, no necesariamente tiene que ser un server, puede ser inclusive alguna laptop o algo que tenga simplemente un server configurado, ya sea HTTP, TFTP, etcétera, para que los teléfonos puedan ir y descargar. Algo muy importante y una nota que hay que resaltar de este método es, normalmente dentro de las redes hay siempre algún tipo de firewall o algún tipo de seguridad implementada, y en algunas ocasiones nos sucede que una pregunta recurrente es que no se puede descargar el firmware de manera local, etcétera, y muchas veces tiene que ver precisamente con las restricciones de seguridad que tenemos configuradas en la misma red local, ¿no? En donde no permitimos que los teléfonos, un rango de direcciones, vaya a hacer cierto tipo de solicitudes con cierto tipo de protocolos hacia el servidor o hacia mi laptop o hacia mi PC, etcétera. Entonces, es nada más importante cerrar esos detallitos si vamos a utilizar este método de actualización para evitarnos cualquier tipo de problema. Y nuevamente recalcar, los UCM pueden servir como este servidor de actualización local en caso de que yo no tenga un server o no quiera poner una laptop, una PC, lo puedo hacer con el mismo UCM. Y por último, les decíamos subirlo de manera local. Entonces, todos los métodos son súper intuitivos, súper fáciles. Importante, insisto, que tengan la última versión de firmware para que siempre tengan las últimas versiones, siempre tengan todos los parches de seguridad, siempre tengan las correcciones a los bugs ya conocidos de los dispositivos y obviamente tengan la menor cantidad de problemas al momento de utilizarlos, y siempre tengan las últimas funciones disponibles, ¿no? Todas estas funcionalidades que normalmente hablamos en este tipo de sesiones de seguridad, de comunicaciones unificadas, VoIP, voz sobre Wi-Fi, roaming, etcétera. Todas las funcionalidades que les hablamos en estos webinars, que son bastante interesantes, pues bueno, es imprescindible que tengan sus dispositivos actualizados para que puedan hacer uso de ellas, ¿no? Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde pues también publicamos nuestros newsletters y se van a poder enterar de cuáles son las últimas versiones de firmware que están saliendo, para qué dispositivos, y puedan ir y descargarlos o simplemente actualizar sus dispositivos. Y pues bueno, con eso damos paso a la sesión de preguntas y respuestas, que el buen Héctor nos va a estar ayudando a contestarlas. Voy a dejar de compartir mi presentación para poder ver qué es lo que nos están preguntando y, bueno, moderar un poquito aquí la sesión. Miren, por aquí Randall nos preguntaba si los release notes están en español. De momento están únicamente disponibles en inglés en el website, ¿no? La verdad es que son notas y son documentos bastante sencillos, no es nada complicado, nada que tengan que lidiar mucho con tecnicismos, etcétera, sino simplemente es la explicación de qué es lo que se está corrigiendo y qué es lo que se está agregando, y si hay que tener una versión previa de firmware, ahí está. Entonces no son documentos muy complicados, ¿no? Tomamos nota por si es necesario hacer traducciones, etcétera, pero de momento solo los tenemos disponibles en inglés.
Por ahí mi estimado Héctor Carlos Murillo nos pregunta, ¿los hardware de Grandstream cuentan con un procedimiento de prevención de errores de actualización de firmware? Es decir, al cargar el firmware, verifique si el archivo coincide con el ID del hardware. Sí, Juan, permíteme ayudarte o apoyarte con las preguntas de Carlos Murillo y de Rolando, por favor. En relación a lo que consulta Carlos sobre los hardware de Grandstream, cuenta con un procedimiento de prevención de errores de actualización de firmware. Eh, Básicamente, cuando el firmware es desarrollado, es protegido contra escritura, lo que evita en este caso que se genere o que se pueda realizar ingeniería inversa en nuestro firmware y puedan ser alojados o puedan ser utilizados para temas de sabotaje en nuestros equipos, ¿no? Básicamente, pues, por medio de lo que son las firmas internas en lo que son los firmware, pues se hace una protección como tal de lo que es el sistema operativo o el software que va a utilizar o que va a cargar el teléfono a través del firmware, ¿ok? Rolando nos consulta qué sucede cuando el equipo no carga el nuevo firmware. ¿Tiene algún procedimiento para regresar al equipo a estado de fábrica? Por lo general, cuando las actualizaciones no se realizan, Rolando, en la mayoría de los casos es porque el equipo tiene una versión de firmware bastante desactualizada, ¿no? Lo recomendable en este punto es contactarnos, abrir un ticket de soporte y nosotros pues te damos los pasos a seguir, las versiones de firmware previas que tienes que actualizar o que tienes que utilizar para poder llevar el equipo a su versión oficial y de esta forma pues tener una actualización exitosa. Jorge Cruz nos consulta, ¿es una buena práctica hacer backup antes de actualizar el firmware? Muy oportuna tu pregunta, Jorge. De hecho, es lo recomendado, ¿no? Antes de hacer cualquier actualización, siempre es importante tener un respaldo de las configuraciones que se tengan en el equipo. Ya sea un teléfono, ya sea el UCM, cualquier equipo, tener un respaldo de las configuraciones para luego hacer uso de las actualizaciones de firmware. ¿Okay? Diego Gaxiola nos consulta, intenté configurar el Access Point GWN 7600 para que se actualice la versión de firmware automáticamente. Una vez teniendo la más actual instalada, me comuniqué con el helpdesk de Grandstream y me indicaron que no es posible, que se requiere suscribirse al área. No me deja poner la pregunta completa. A ver si te entiendo, Diego. Si haces uso del link firmware.grandstream.com para realizar las actualizaciones de forma automática, es importante que el equipo, tal como lo indiqué en base a la consulta de Jorge, es importante que el equipo tenga la actualización, digamos que anterior a la más reciente. De otra manera, no te va a funcionar la actualización automática, ¿ok? Entonces, asegúrate que tengas la actualización más reciente antes de la oficial, ¿ok? Para que pueda funcionar la actualización automática a través de firmware.grandstream.com. Ok, vemos que han iniciado más preguntas. Déjenme ir pasando unas a unas para no dejar por visto ninguna de ellas. Ronald Caldera nos consulta, ¿algún método para revivir un teléfono IP cuando falla la red mientras se actualiza el teléfono? Sí, de hecho, Ronald, tenemos unos procedimientos a seguir. Si estás presentando ese problema, lo ideal sería que nos contactes, abras un ticket en soporte, con gusto te vamos a atender. El tiempo de respuesta, bueno, de nuestros ingenieros es bastante rápido, así que te damos los pasos a seguir para que recupere el equipo. Si hay un procedimiento para ingresar el equipo por consola SSH o consola Telnet, depende del equipo, ¿ok? Y ahí, haciendo uso de ciertos comandos, de ciertas líneas de comando, te podemos dar las instrucciones para recuperar el equipo. Néstor Florian le consulta a Juan si al finalizar se puede compartir la presentación. No creo que haya problema con eso. Con gusto Juan puede compartir la misma. Ok, Rolando nos consulta nuevamente. Tengo un equipo 1615, equipo 1615 que no se actualizó y se quedó en modo recovery o recovery incomplete. Esto después de intentar actualizar el firmware. Sí, en algunos casos, Rolando, cuando en el proceso de actualización, por algún motivo hay deficiencias en la red o es interrumpido, por cualquiera sea el motivo, lo que es el procedimiento de actualización, el teléfono entra en ese estado, en este caso de recuperación, ¿ok? Para
poder, en este caso, salvar o recuperar el mismo a través de los pasos que les comentaba vía consola SSH, ¿ok? Lo importante en este punto, Rolando, tal como le comenté en el mensaje anterior, es solicitar ahí abrir un ticket de soporte en el helpdesk y con gusto te apoyamos de inmediato, ¿ok? Sergio Pérez nos consulta, ¿en dónde trabajo tenía un UCM que el proveedor trató de actualizar, pero se dañó en el momento de la actualización? Ahorita tenemos la versión 1.0227. ¿Hay algún método para asegurar la correcta actualización? Sí, Sergio, de hecho, pues tienes una versión de firmware bastante antigua y lo ideal sería que abras un ticket con nosotros en lo que es el portal de Helpdesk para darte el procedimiento, los pasos a seguir para que actualices la versión oficial sin que afecte el sistema operativo del equipo, ¿ok? En ese paso, en ese proceso de actualización, tienes que pasar de Asterisk 11 a Asterisk 13, así que lleva un procedimiento bastante específico que te vamos a detallar en el ticket, ¿ok? Con gusto te apoyamos. Diego Gaxiola nos consulta si se puede habilitar el micrófono. Fíjate, Diego, el tema está en que estás como participante, no estás como panelista, así que no tenemos forma pues, de habilitarte el micrófono. Sin embargo, puedes hacernos llegar... Nos puedes hacer llegar la duda, pues, por esta vía del chat. Te refieres al micrófono del TeamViewer, ¿no? No sé si te refieres a un teléfono en específico o al portal como tal de IP Videotalk. Aquí Diego Gaxiola nos consulta nuevamente sobre la actualización del Access Point. Tienes que tener en cuenta, Diego, además pues de la sugerencia de abrir el ticket nuevamente o de escribirnos por el ticket para apoyarte mejor con esta duda que estás presentando, tienes que tener en cuenta que los firmware a utilizar son distintos cuando el equipo, y ojo con esto, cuando el access point está siendo utilizado o está siendo controlado desde un router, en este caso de Grandstream o desde otro access point, o si está siendo controlado o gestionado desde el cloud server, desde nuestra nube, desde el controlador en la nube. Son firmware distintos, ¿ok? Entonces tienen que estar pendientes al momento de actualizar el access point que vayas a utilizar el firmware que corresponda. Un firmware es utilizado para el controlador en la nube y otro firmware es utilizado para cuando es controlado por otro access point en la arquitectura maestro de esclavo. Perfecto, Diego. Voy a tomar nota de tu ticket para hacerle seguimiento de inmediato y darte una respuesta más oportuna en base a lo que nos comentas. ¿Te parece? Ricardo Pantoja nos comenta o nos consulta cuál es el password del SSH. Básicamente es el mismo password que se utiliza para ingresar al WebGuide, ¿no? En este caso, si es un teléfono, admin por default o de forma predeterminada, y si es un UCM, el password que se muestra en la etiqueta del hardware, de la appliance. Ok, Diego, de igual forma, como te comento, le voy a hacer seguimiento al ticket para verificar la respuesta que se te dio y bueno, en dado caso que se tenga que corregir algo ahí, te lo hacemos saber. Y si es un tema pues de actualización, pues también te lo hacemos saber por esa vía. Con gusto te damos un mejor apoyo o un mejor soporte a través del ticket que está abierto que nos acabas de hacer llegar. Gracias a ti. Sergio Pérez nos consulta, tenemos un problema con teléfonos AT&T, cuando entra la llamada la troncal se concreta muy bien, pero al marcar la extensión se termina la llamada. Eso solo con las llamadas AT&T. Ahí tendríamos que verificar, Sergio, pues ya a nivel de configuración qué está pasando. Te invitamos a que a través del ticket nos reportes este caso y con gusto te damos el apoyo pues oportuno, el soporte oportuno, ¿ok? Diego nos consulta nuevamente, cuando accedió al panel del Helpdesk ya no le aparecen los tickets antiguos desde que cambió la interfaz visual. Me servían de consulta en ocasiones. Ok, Diego. Vamos a verificar ahí, en el caso pues, de tu usuario, qué tickets están abiertos para tenerlos a la mano y de ser posible hacértelos llegar entonces. Ok. Flavio, por nada, Sergio. Flavio nos consulta, en este foro veremos la parte de seguridad. Tengo caso de hackeo en 2 equipos de UCM 6208. Si no me equivoco, Juan, me corriges, ahí tenemos webinar también agendados, programados para todo lo que es temas de seguridad. Sin embargo,
En nuestra página de grandstream.com también tenemos lo que son, si vas a la sección de productos, vas a conseguir, en caso del UCM, vas a conseguir los boletines de seguridad que ofrecemos, ¿okay? Que están para, en este caso, tener en cuenta todas las herramientas y los mecanismos de seguridad que te ofrece el UCM para protegerte ante cualquier hackeo. Y de requerirlo, también te podemos apoyar a través de un ticket, Flavio, para darte esas sugerencias, esas recomendaciones a nivel de seguridad, que las tengas también a la mano a través del ticket, con gusto te podemos apoyar. Una de las principales vías para protegerse es hacer el cambio de lo que es el puerto de señalización predeterminado, el puerto SIG. Todos conocemos que el puerto predeterminado es 5060 y esta es la principal vía de ataque por los hackers, ¿ok? Entonces, como primera medida de seguridad, te recomiendo que cambies el puerto SIG que tienes ahorita asociado, que seguramente es el puerto predeterminado, ¿ok? De igual forma, te De invito hecho, a que nos... Sí. Sí, perdón, Juan. Héctor, nada más quería mencionar, de hecho, hace relativamente poco, precisamente tuvimos un webinar sobre recomendaciones de seguridad para la serie UCM. Todos nuestros webinars, las grabaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube, que es Grandstream Networks Latinoamérica. Ahí ustedes pueden ver nuevamente todas estas sesiones. Es una sesión en la que hablamos de los puntos de seguridad, en la que hay una demostración de cómo configurar. También hubo una sesión, obviamente, de preguntas y respuestas como esta. Entonces, es bastante interesante, Flavio, que pudiera revisar esa información. También tenemos en nuestro mismo canal de YouTube una serie de videotutoriales de la serie UCM, y uno de ellos en particular está enfocado precisamente hacia los temas de seguridad. Entonces, hay bastantes recursos, tanto audiovisuales como guías en texto, como lo comentaba Héctor. Entonces, pues bueno, Flavio, perdón, ahí están a tu disposición por si los quieres ocupar, o si necesitas de mayor apoyo, pues bueno, siempre está el helpdesk. No hay de qué, Flavio. Por ahí creo que Diego, bueno, tiene bastantes dudas sobre el ticket en particular que tienen. Diego, con todo gusto podemos ayudarte. Creo que ahí el buen Héctor ya tiene los datos particulares de el ticket, ¿no? Y creo que se podrán poner en contacto contigo, ya sea a través de la plataforma o a través de correo electrónico, para validar precisamente ese caso particular que tienes. Bueno, por ahí Gonzalo nos preguntas temas de roadmap. No tenemos de momento planeado sacar un SBC. Y bueno, creo que son las preguntas relacionadas al webinar de hoy. Mi estimado Héctor, no sé si quieras dar alguna otra recomendación, algún otro tip que se nos haya ido durante la sesión relacionado a las actualizaciones de firmware. Sí, Juan, gracias. Para englobar un poco lo que comentaste, para resumir un poco lo que has comentado, hacer recalcar, ¿no?, la importancia de hacer uso de los firmware actualizados. Bueno, primeramente por el hecho de aprovechar, ¿no?, todas esas funcionalidades que son desarrolladas y que siempre estamos en constante desarrollo en cualquiera de nuestro portafolio de productos. Para poder aprovechar dichas funcionalidades es importante que se tenga pues el equipo actualizado, ¿no? Y también para evitar que en este caso pues estén haciendo uso de alguna versión de firmware pues que no esté operando, no esté trabajando de forma correcta. También es importante tener el equipo siempre actualizado. Digamos que en líneas generales pues la importancia de tener el equipo que se está utilizando actualizado pues nos va a traer grandes ventajas, sobre todo por el hecho de manejar pues un mayor número de funcionalidades, ¿ok? Y evitar cualquier problema que esté alojado en versiones anteriores. Son las principales, pues, digamos que razones por las cuales se deberían tener los equipos actualizados. Importante el punto que les comenté sobre aquellos equipos que tengan versiones de firmware bastante antiguas. Es importante que se vaya actualizando de forma paulatina, es decir, y de ser posible, pues hacer contacto con nosotros, y nosotros con todo gusto, bueno, soporte les suministra, digamos que los links o las versiones de firmware necesarias para poder actualizar al firmware oficial. Es muy probable, de hecho, pues es casi seguro
que si tienen un equipo desactualizado de cualquier de sus portafolios, intenten actualizarlo a la versión oficial, no les va a dar la actualización exitosa, ¿ok? Entonces asegúrense de que antes de utilizar la herramienta de actualización automática y antes de usar el link correspondiente a firmware.brastel.com, que es el link de nuestro servidor de firmware, asegurarse de que tienen una versión de firmware pues reciente, ¿ok? Pienso que con esto se engloba, se resume un poco lo que has comentado, Juan, en todas las láminas anteriores. Y bueno, para cerrar, agradecer, aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los participantes pues, por la asistencia el día de hoy, esperarlos pues verlos en una próxima presentación, un próximo webinar que esté coordinado por Grasstream Network. ¿Okay? Un gusto y feliz tarde para todos y gracias a ti, Juan, por asistir también. Muchísimas gracias, Héctor, por el apoyo. Pues bueno, no nos queda más que cerrar la sesión, agradecer a todos por habernos acompañado el día de hoy. Esperen noticias sobre más webinars dentro de muy poco, ¿no? Tenemos un calendario de webinars bastante interesantes para estos últimos meses del año, entonces esperemos que nos sigan acompañando y agradecemos muchísimo su preferencia. Que tengan una excelente tarde.